Antropología Social y Cultural, unidad temática número 3, segundo PDF, grupos y asociaciones. Los grupos son importantes. Una persona tiene tantas personalidades como grupos, una distinta para cada grupo. Socializamos mediante la experiencia grupal. La mayoría de satisfacciones o decepciones se originan en relaciones grupales. Dos definiciones de grupo. Grupo, una identidad común o conciencia o ser miembro. Y dos, la interacción social de los miembros. Un ómnibus cargado de pasajeros no es un grupo. Si el conductor frena la atalaya, eso se transforma en un grupo. No hay que confundir grupo como conjunto o colectividad. Una categoría está formada por personas que comparten una característica común pero que no interactúan. Los varones blancos, diplomados, universitarios, banqueros, adolescentes, los exconvictos y las personas que tienen sangre del grupo B son categorías, no grupos. Una colectividad o conjunto es una reunión física de personas que no tienen un sentido común de identidad o interacción. Personas que se reúnen en un estadio o es una colectividad o agregado. Cuando se inicia el juego se convierten en público, que es un tipo de grupo. Pero este grupo puede volver a convertirse en colectividad si no ocurre nada que lo mueva, a concentrar su atención. Clasificaciones principales de grupos: endogrupos y exogrupos. Endogrupos, aquellos en relación de las cuales uno tiene un sentimiento de pertenencia, como familia, camarilla o fraternidad. Y exogrupos, todos los grupos hacia los cuales uno no experimenta sentimientos de pertenencia o integración, otras familias, otras camarillas, otros clubes y organizaciones. Cuando se está en un endogrupo, uno por lo general dice nosotros o mi padre, nosotros como familia. Las que aluden a los exogrupos comienzan con las palabras ellos o los. Todo grupo es endogrupo y exogrupo. Endogrupo para sus propios miembros, exogrupo para todo el resto que queda afuera. Dentro de los endogrupos puede haber grupos internos. Por ejemplo, un grupo de jugadores de básquet es un grupo y otro grupo de jugadores de fútbol, otro exogrupo, que se unen eh, en un endogrupo, por ejemplo, porque viene un grupo de fumadores. Y ellos, como son todos atléticos, están en contra del exogrupo que se formó, que sería el grupo este de los fumadores. O sea que entre los jugadores de básquet y fútbol se forma un endogrupo y que tienen como rival a los fumadores. Los que hasta el momento eran exogrupos se juntan, hacen un endogrupo y se oponen a los extraños, a los fumadores. También se forman endogrupos y exogrupos dependiendo categorías en las que no estamos incluidos o las que no pertenecemos, como por ejemplo el grupo de edad, por una religión, por la profesión, por el sexo, por la raza, por la ciudad de residencia, por la nación. Somos todos un grupo de estudiantes del CAEP y estamos conformados en un endogrupo cuando el profesor nos quiere imponer más material de estudio. Sin embargo, cuando nos ponemos a juntarnos a estudiar, dejamos afuera a los vagos, la que no quieren estudiar, eh, y formamos un endogrupo de personas que estudian y quizás hay otro grupo, un endogrupo que se formó por la cercanía de la ciudad de Mar del Plata, entonces depende también de la ciudad de donde se resida. O cuando, por ejemplo, critican nuestra profesión de policía, enseguida estamos a la defensiva, la defendemos. La mayoría de la gente cuando alguien, por ejemplo, ataca, en este caso, a cualquier policía. Lo mismo pasa con las religiones o categorías de edad. Bueno, entonces dijimos que hay exogrupos, endogrupos, que varían, depende de cuál se considera cuando viene un grupo nuevo. Y acuérdense que esto tiene categorías, que es básicamente decir, en un endogrupo, en el aula del CAEP, hay categorías que se dividen por edad, por localidad, por muchas veces también por sexo. Bueno, ahora para entender, para los sexogrupos y categorías hay muchos tipos de respuestas. Puede ser indiferente, hostil, cooperativa, suspicaz, defensiva, de explotación, pero nunca la misma hacia el endogrupo. Por ejemplo, en un endogrupo, donde están las dos categorías sexuales, se puede mostrar hostiles, pero no siempre. Pero sí es evidente que el hombre reacciona frente a las mujeres distinto que frente a otros hombres.
Para que quede claro, entonces, diferencia entre endogrupo y exogrupo está perfecto, pero también se tienen que tener en cuenta que dentro de ellos también existen categorías que están dadas por el grupo de edad, la religión, la profesión, el sexo, la raza, la ciudad de residencia, nación, entre otras. Los endogrupos promueven el etnocentrismo y se pueden oponer fuertemente a los exogrupos. Bueno, el etnocentrismo de los endogrupos fomenta el rechazo de los exogrupos. Este rechazo se denomina distancia social. Nos da la pauta del grado de aceptación o no aceptación de otros grupos y categorías. Un ejemplo, estudiante, le preguntan si está dispuesta a aceptar ingleses, húngaros y turcos para dormir en el mismo cuarto, pero solo a los ingleses como cuñados, por ejemplo. Grupos primarios y secundarios. Los primarios son núcleos pequeños, una o dos docenas de miembros. Son relaciones informales, íntimas y personales. La familia, el grupo de juego, la camarilla o el pequeño círculo de amigos íntimos. Puede ser también el grupo de trabajo o el grupo de vecinos. El grupo primario es pequeño porque es imposible conocer todos los integrantes de un grupo grande. Los grupos grandes, por lo general, incluyen cierto número de grupos primarios. Pone ejemplo acá los miembros de una agrupación de trabajadores o un cuerpo estudiantil. Lo que hacemos nosotros, somos una camarilla de 5 personas, que a su vez pertenece a un grupo de 10 personas, que a su vez pertenece al grupo de todo el aula. Siendo todo el aula el grupo amplio, 10 o 15 que por la localidad donde vivo que son el grupo más pequeño y un grupo más íntimo que es el minoritario. En los grupos secundarios las relaciones son formales, impersonales, segmentarias e instrumentales. Por ejemplo, sindicato de obreros, cámara de comercio, asociaciones de padres y docentes y las iglesias. También los grupos temporales, por ejemplo, el vendedor y el cliente. Los contactos con el grupo secundario son impersonales. Impersonales porque se espera que el vendedor, por ejemplo, que trate a todos los clientes de la misma manera, sea cual fuera su relación personal. Después existen los segmentarios. No está comprometida toda la persona, sino únicamente el segmento de la persona relacionado con la tarea que se trate. E instrumentales con el fin de ejecutar cierta tarea. Grupo primario orientado hacia la relación. Satisfacen necesidades de relaciones humanas cálidas e íntimas. En cambio, los grupos secundarios orientados hacia una meta y persigue la realización de una tarea. La conversación entre grupos primarios no responde a un plan. Revela desenvoltura, es desordenada y a veces confidencial. Los miembros se interesan unos por los otros y se preocupan unos por otros. En los grupos secundarios la conversación tiene un carácter más programado, planeado, reservado y concreto. Y si alguien se desvía, se le recuerda que debe atenerse a la cuestión. El grupo secundario se evalúa con la eficiencia que demuestra en la realización de tareas. Y los grupos primarios se valoran por las satisfacciones que aportan mediante la interacción humana íntima. Cuando las personas están en un mundo impersonal, la universidad, el trabajo, una gran fábrica forman inmediatamente grupos primarios. Grupos primarios y secundarios mantienen estándares, normas y expectativas de conducta. El rechazo es castigo aplicado a quienes no respetan las normas grupales. La influencia y el control social informal, de los grupos primarios son mucho más vigorosos que en los grupos secundarios. Uno puede soportar el rechazo de una asociación de padres y docentes, pero no el de padres y amigos íntimos. El grupo primario influye profundamente en la fijación de normas de conducta personal. Incluso la diferencia entre heroísmo y cobardía puede tomar diferentes puntos de vista, depende del grupo que uno pertenece. Se hizo un estudio que decía que los soldados no luchan por la patria, por la democracia. Su principal preocupación en el campo de batalla es la protección de sus compañeros, los mismos del grupo primario. Los soldados que han recibido una excelente instrucción no merecen confianza en la batalla si no son miembros de un grupo primario firmemente unido, cuyos miembros confían el uno con el otro y se sienten mutuamente responsables. Los jefes militares reorganizan al pelotón observando los grupos primarios para poder tener un enfoque de equipo. Cada soldado se va a sentir directamente responsable del resto del pelotón. Grupos y asociaciones voluntarias e involuntarias. Afiliación de muchos grupos y organizaciones es involuntaria.
Por ejemplo, uno no puede elegir la familia, el niño tiene escasas posibilidades de elección del grupo de juego y ninguna de seleccionar el grupo del aula. Los soldados no pueden elegir el pelotón, pero en general los civiles no están en condiciones de elegir a los vecinos o a los compañeros de trabajo. El único recurso que dispone el individuo suele ser una actitud de retraimiento. La imposibilidad de evitar fácilmente a los grupos involuntarios otorga a estos cierta medida de control sobre nosotros. Debemos someternos o padecer las consecuencias. Muchos grupos y organizaciones son voluntarios. Si es que se le acepta, muchos acogen en buen grado a todos los que se acercan. Otros son más exclusivos. Los que se dedican principalmente al goce directo de los miembros, como camarillas, organizaciones recreativas, clubes, fraternidad, serán un poco más exclusivos. También hay grupos que se organizan para defender un interés creado, como sindicatos, sociedades profesionales, asociaciones, comerciales. Generalmente están abiertos a todos los que participen de ese interés. También están los grupos que quieren promover una causa o hacer el bien, como grupos de presión, asociaciones de contribuyentes, iglesias, organizaciones benéficas, partidos políticos, movimientos reformistas. Reciben por lo común a todos los que desean incorporarse en apoyo de la causa dada. Organización voluntaria es un medio para expresar y desarrollar los intereses y las metas individuales. Se convierte en un canal de la acción social, el cambio social consciente. Distintas organizaciones voluntarias a veces pueden ejecutar ciertas tareas más eficazmente que el gobierno. Organizaciones formales e informales. Las formales poseen una estructura formal de cargos, jerarquías, deberes y metas oficiales. Por ejemplo, Fuerzas Armadas, el gobierno, una cadena definida de mando y responsabilidad y procedimientos establecidos de actividad. La estructura formal se organiza mediante un organigrama. Las organizaciones formales también tienen una estructura informal, una red de influencia que depende no de la jerarquía o el título formal, sino del prestigio y las relaciones personales. Las organizaciones informales, del tipo de camarillas, pandillas callejeras, la mayoría de los pequeños clubes y muchos otros grupos primarios, carecen de estructura formal, pero sí poseen una informal. Como en todo grupo hay roles de liderazgo, pautas de influencia, mezquinas rivalidades y celos y otras relaciones humanas que estructuran la interacción en seno del grupo. Grupos de referencia. Cualquier tipo de grupo puede actuar como grupo de referencia. Son los grupos cuyas normas respetamos y usamos como modelos o referentes de nuestra propia conducta. Suministran modelos para la asunción y la representación de roles. Ejemplos adecuados pueden ser nuestra propia familia, una asociación profesional, la Asociación Cristiana de Jóvenes, Boy Scout, Iglesia Metodista, Partido Comunista, una pandilla de delincuentes callejeros, cualquier otro grupo cuyas normas hemos hecho nuestras. Grupos y comunidades. Indican tipos de relaciones, grupales más o menos similares a los grupos primarios y secundarios. Las relaciones de la comunidad son personales, informales, condicionales, primarias y homogéneas, más o menos semejantes a las que hallamos en una pequeña localidad rural de 1900. Las relaciones grupales de sociedad son más impersonales, formales, contractuales, utilitarias, secundarias y heterogéneas, y se asemejan más a las actuales comunidades urbanas. La naturaleza del grupo primario de las relaciones sociales de las de comunidad determina un control social más eficaz y mayor estabilidad con menos desviación. A causa del predominio de las relaciones grupales primarias, la conducta de las personas está muy expuesta a la observación, de modo que es responsable de cualquier violación de las normas. En cambio, en las de sociedad, como en las grandes ciudades modernas, se tolera una mayor variación de la conducta. Estas diferentes clasificaciones grupales, endogrupos y exogrupos, primarios y secundarios, voluntarios e involuntarios, formales e informales, no se excluyen mutuamente. El Consejo Municipal es un grupo formal, voluntario, secundario, de tipo sociedad, y en cambio el grupo que se reúne los sábados por la noche para jugar póker es informal, primario, voluntario y de tipo comunidad. Como se ve, hay infinita variedad de grupos, organizaciones o asociaciones y todos satisfacen las diferentes necesidades de la humanidad.